Dame un derrotero, una razón, un campo de plumas, más allá de las brasas que azotan atrozmente el mediodía. Como el grito del pájaro cazado, caigo en la onda sorda que el tiempo estira sangrientamente. Privada de la vida, la muerte es un helecho de rosas negras, hojarascas humeantes. Su perfume, la despedida de mi más inaudito dolor, y las brasas que me habitan, trazos de escarnio, palabras que se desploman sobre el papel. Que son artistas, ciudadanos del Perú, ay la puta. Hola, mi nombre es Liliana Yamoja, estamos en 00 Cultura y hoy hablaremos sobre mi obra literaria. Gracias, Liliana, por aceptar la entrevista. No, gracias a ustedes. La primera pregunta, ¿tu poesía es naturalista, existencialista, espiritualista? A ver, creo que definir la poesía es un poco difícil, ¿no? Lo que sí puedo decir es que de pronto los ejes temáticos de lo que yo escribo han ido variando, ¿no? Dependiendo de determinadas situaciones, de determinadas circunstancias, de determinados espacios. El poemario, por ejemplo, que dediqué el año pasado, tiene un eje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el existencialismo, el que acabas de mencionar, y que también toca temas, por ejemplo, que tienen que ver con la naturaleza, el amor, lo metafísico, que un poco linda con la metáfora que hace alusión al espacio, por eso el nombre de Vía Láctea, ¿no? Y bueno, el tema del existencialismo siempre va a estar presente, creo yo, en la poesía de muchos poetas, y no es de casi todos, ¿no? Ese espacio que tú hablas es algo que confrontas contigo mismo, con el ser humano. Claro, cuando hablo de espacio me refiero al momento, ¿no? Yo creo que Goethe decía, ¿no?, que una obra responde a determinadas circunstancias, ¿no? Así, por ejemplo, si escribes o haces poesía o escribes un poema, por ejemplo, pues estando en un parque, caminando bajo la lluvia o de pronto en medio de la soledad absoluta, tu poesía o lo que escribes también va a responder a esa determinada circunstancia, ¿no? Y eso se va a reflejar en lo que tú puedes decir en el verso. A lo que acabas de decir, me hace entender que no eres una poeta de escritorio, sino un poco más de caminante. Sí, yo creo que sí, porque yo necesito vivir para poder escribir, no puedo entender, no puedo verme de pronto decir, oye, voy a escribir tal cosa, sentarme en un escritorio y de pronto decir, voy a escribir tal cosa, ¿no? Algo como premeditado, algo pensado, meditado, ¿no? No, yo creo que en mí hablo por mí, y creo que en muchos se da también esto. A diferencia de la narrativa, la poesía obedece mucho a lo que son las emociones, los sentimientos, al estado básicamente de la persona, del ser, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que los poetas somos tristes, ¿no? Eso puede ser discutible también, porque no todos los poetas que escriben, de pronto, toda su poesía, toda su obra poética es triste, sino responde a determinados momentos y a determinadas circunstancias. Pero un poeta, un escritor tiene determinados momentos para escribir, por circunstancias. ¿Cuál sería tu circunstancia? ¿O escribes en cualquier momento? Por ejemplo, yo no puedo escribir estando feliz o contenta, ¿no? Me es un poco difícil, ¿no? Porque para mí la poesía es algo que te asalta, ¿no? Y te asalta, en mi caso, básicamente, en momentos en los que yo necesariamente estoy sola o necesariamente experimento algún momento de tristeza o de vacío, ¿no? Ese es mi caso particular, ¿no? No quiero generalizar porque cada persona tiene un determinado espacio, ¿no?, en el que puede decir las cosas. Tu primer libro ha sido publicado hace menos de un año, creo. Uh-huh. ¿Cómo estás tratando eso, que tu libro no sea tuyo, sino sea de todas las personas que te leen? Claro, cuando una obra es publicada, ya digamos, el tema, ya no el poema, el verso, el poemario, ya el libro, sea del género que sea, ya no es tuyo, pues, ¿no? Le pertenece a cualquiera que de pronto lo tenga en sus manos, o cualquiera que de pronto quiera tener acceso a él. Y ese es el riesgo que corremos todos cuando nos decidimos a publicar, ¿no? Saber que esa obra ya no es nuestra, y que además puede ser criticada, ¿no? Además puede ser abofeteada, puede ser tratada muy mal o tratada muy bien por la crítica. Entonces uno se expone a todo eso, pero sin embargo creo que la crítica es muy
la crítica es muy positiva cuando te ayuda a construir, ¿no? Y sobre todo dependiendo cómo tomamos la crítica respecto a lo que seamos capaces de decir o seamos capaces de escribir y expresar a través de un poema. Es cierto que al poeta, muy aparte de la crítica, que puede ser de literarios, escritores o quien sea, lo que más nos sorprende o que más sorprende al escritor es que hay personas que encuentran diferentes mensajes a lo que uno intenta escribir. Claro. Por ejemplo, a mí me decían que el amor y la Vía Láctea que era un título muy sexual y yo en realidad no entendía, ¿no? Yo no entendía porque no tenía absolutamente nada que ver con la sexualidad, sino que yo toco otro tipo de temas y otros me daban razones distintas, ¿no? De por qué había escogido el título. Y yo en realidad había escogido el título por razones totalmente distintas, ¿no? Ya te dije acerca de lo metafísico, acerca del concepto de Vía Láctea como una metáfora que podría significar el espacio, la vaciedad, lo infinito, ¿no? O mi relación con el mar, que es muy intensa, ¿no? A mí me encanta mucho ir a la playa, tocar la arena, me gusta mucho la sal del mar, entonces tocar un poco con eso, ¿no? Con la inmensidad que tiene que ver el mar y con lo que significa, lo que le representa también el amor en un espacio así. Entonces yo traté mucho de jugar con todos esos aspectos, ¿no? Sin embargo, ese era mi concepto, pero no era la interpretación que otros podían tener respecto al título del libro. Y eso creo que ocurre con muchísimos, ¿no? Cuando hablamos de Trilce y de Vallejo, o sea, mucha gente ha especulado muchísimas cosas, pero en realidad lo único que puede explicar el sentir del poemario o el sentir de lo que se quiere decir es el mismo poeta o la persona que escribe. Una vez Julio Heredia me decía que el lector es mucho más poético que hasta el que escribe, porque le encuentra reflexiones filosóficas muy profundas a las que uno escribe, ¿no? Como Vallejo, como acabas de mencionar, hay una que habla de sus lentes. Y que hay mil interpretaciones. Pero el tema eso de las interpretaciones yo creo que a veces es demasiado redundante y a veces bastante superficial o frívolo, porque no siempre es cierto. O sea, yo creo que el poema no necesita explicarse, ¿no? El poema no merece una explicación, que uno no puede entender el poema a partir de lo racional, ¿no? A partir de un ojo objetivo, uno no puede entender la poesía y mucho menos un verso. Yo creo que lo que uno experimenta cuando lee un poema es básicamente la emoción. La emoción es lo que interpela, la emoción es lo que moviliza al ser humano, es lo que le hace hacer cosas por los demás y por él mismo, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno lee el poema, uno no debe hacerlo tratando de decir qué es lo que trata de decir el autor o desentrañar un poco el significado de cada verso, de cada palabra, sino lo que debe hacer es simplemente dejarse llevar y experimentar la emoción. Creo que cuando un poema logra movilizar o logra motivar o emocionar al lector, yo creo que el poema realmente o la poesía realmente cumple una finalidad, ¿no? Eres el tiempo. Te hablo con el sol y con la lluvia, con las calles vacías y con las tardes solitarias. Te hablo como aquella que no conoce sino el escándalo de tus ojos incandescentes. Mi amor es un accidente climatológico, una tórrida estación de verano que calcina los bosques y desnuda el paisaje de tu piel. Tus numerosos rostros son las estaciones de un año completo y el tiempo se detiene cuando duermes o cabeceas sobre mi ombligo como una estrella agitada por los destellos de la Vía Láctea. El aspecto religioso en tu poesía, ¿tiene una influencia importante o no? El aspecto religioso no, pero sí la presencia de Dios, ¿no? De pronto cuando abarco ese tema existencialista, claro que sí está presente, ¿no? Pero más que en este poemario, va a ser presente un segundo proyecto que tengo de publicación, que es, si no es este año, más o menos en julio, será por septiembre, ¿no? ¿Poesía también? Sí, poesía también, ¿no? Entonces, sí, el tema de Dios, de hecho que sí, ¿no? Sí está presente.